Si en los años 90 alguien nos hubiera dicho que nuestra escritura en el futuro iba a ser hipertextual, interactiva y multimedia, tal vez habríamos pensado que esa persona estaba afectada del mismo virus que Don Quijote, ese al que se le esponjó el cerebro por leer demasiadas novelas de caballería. Aquí probablemente habríamos pensado que esa persona había leído demasiadas novelas de ciencia ficción. Y sin embargo, 20 años después, aquí estamos, escribiendo constantemente en Internet, incluyendo hipertextos, metiendo fotografías en nuestros mensajes, escribiendo, por tanto, de manera hipertextual, interactiva y multimedia, aunque nosotros no sepamos definir adecuadamente a qué nos referimos con eso. Por eso en esta lección voy a tratar de explicar con un cierto detalle en qué consisten esos elementos. El primer elemento del que hablaré es el del hipertexto. El hipertexto es una palabra que se nos ha hecho familiar, aunque tiene un origen histórico en los años 60. Un visionario de las nuevas tecnologías llamado Ted Nelson, en un congreso en esa década, expresó por primera vez esa palabra, que luego hizo fortuna y que hoy por hoy define en buena medida el tipo de consumo informativo que realizamos en Internet. Nosotros estamos habituados a entender que la red es un entorno hipertextual. Sin embargo, ¿cuál es el significado real de hipertexto? Te voy a poner un reto. Lo que tengo en la mano es un periódico impreso y, por tanto, te invito a pensar en lo siguiente. Esto que yo tengo aquí es un objeto hipertextual, ¿sí o no? Piénsalo un segundo. La tentación natural, tal vez me adelanto a lo que tú has pensado, es decir que no, que esto no es un objeto hipertextual, porque el hipertexto lo asociamos hacia el ámbito de Internet. Sin embargo, a poco que lo pienses, tendrás presente que el periódico se lee de una manera especial, distinta de cómo se leen los libros, las novelas particularmente. Las novelas se leen comenzando por la primera página y avanzando de manera consecutiva hasta llegar al final. Si conoces a alguna persona que lea el periódico comenzando por la primera palabra que aparece en el margen superior izquierdo de la primera página y empiece a leerlo de manera consecutiva hasta llegar a la última página, te animo a que llames a los servicios psiquiátricos porque esa persona necesita ayuda. Los diarios no se leen así. Los diarios se leen de una manera no lineal, es decir, vamos saltando de noticia en noticia y seguro que en tu caso o alguna persona que tú conoces, el tipo de lectura que haces es: yo siempre comienzo por deportes, o lo primero que hago es el crucigrama, o siempre me leo las esquelas. Bien, hay gente para todo. En este caso, lo que pretendo explicarte es que este objeto tiene algunos rasgos de carácter hipertextual. Por ejemplo, cuando aquí nos remite esta noticia a la página 2, ¿cómo llamarías a este elemento de aquí? Probablemente te saldría esa palabra a la que tan acostumbrados nos ha hecho Internet. Eso es algo así como un enlace, entre comillas. Bien, pues efectivamente un periódico, incluso un periódico impreso, ya es un objeto de carácter hipertextual, puesto que plantea un tipo de lectura no consecutiva, una serie de itinerarios de lectura que es el autor quien los propone, pero es el lector quien determina finalmente cuál es el camino que realizará. Es decir, exactamente igual que en Internet. El concepto de hipertexto, de hecho, está presente no solamente en los periódicos, sino también en otros objetos de carácter literario y muy particularmente en algunos libros. No sé si conoces este libro. Rayuela, escrito por el argentino Julio Cortázar en 1963, es decir, unos cuantos años antes de que se hicieran las primeras experiencias de navegación en red, es, hasta cierto punto, un libro que tiene rasgos netamente hipertextuales.
Te invito a leer su primera página. Hemos dicho que las novelas habitualmente están escritas para ser leídas de manera consecutiva, pero esta novela tiene una primera página muy especial. Aquí lo primero que se dice es un tablero de dirección. ¿Por qué? Porque, como define su autor, el texto no se lee únicamente de manera consecutiva, como las novelas tradicionales, sino que puede ser leída también en un orden distinto. Me permito leerte sus dos primeros párrafos. Dice Cortázar: a su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El primero se deja leer en la forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. El segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión u olvido, bastará consultar la lista siguiente: 73, 1, 2, 116, etc. Es decir, si esto hubiera sido un sitio web, en lugar de tablero de dirección, lo que habríamos esperado encontrarnos como encabezamiento hubiera sido probablemente un sitemap, un mapa del sitio, puesto que al fin y al cabo lo que nos está proponiendo es un itinerario de lectura hipertextual no lineal. El libro de Cortázar nos muestra que, en efecto, podemos generar distintos itinerarios de lectura, y esta es una de las características del hipertexto. La segunda gran característica del hipertexto, particularmente hoy ya en el ámbito de Internet, es que, si se me permite la expresión, permite desarrollar el texto hasta una tercera dimensión. Antes de la llegada de Internet estábamos acostumbrados a leer los textos en dos dimensiones. Un texto tenía anchura y altura. Todo lo que podíamos leer estaba en la página que teníamos delante de nuestros ojos. Ahora, en cambio, ese texto, en ocasiones, incorpora enlaces, y a poco que lo pensemos, un enlace es como una especie de puerta a una tercera dimensión de la información. Si queremos profundizar, entrar en el fondo de la información, pulsamos en ese enlace y nos abrimos camino por otros territorios. Este es, básicamente, el potencial informativo que nos ofrece el hipertexto, la posibilidad de generar múltiples itinerarios de lectura y la posibilidad de enriquecer nuestros textos con la profundidad de una tercera dimensión. Vamos con el segundo concepto esencial, el de la interactividad. Este concepto consiste básicamente en la capacidad de que cualquier elemento en un sistema pueda interactuar con los demás elementos. Se establece, por tanto, una interacción. En el ámbito de Internet, sin embargo, asociamos la interactividad a un tipo de posibilidad en la cual el usuario puede interactuar tanto con los contenidos como con otros usuarios de la red. En Internet, la interactividad tiene tres niveles: la interactividad de selección, la de participación y la de navegación. La interactividad de selección consiste en la posibilidad, por parte del usuario, de determinar cuál es el tipo de contenido que quiere consumir. Cuando, por ejemplo, antes de que llegara Internet, ya disponíamos de elementos remotos para poder elegir el canal de televisión, ya estábamos estableciendo un cierto tipo de interactividad de selección con los contenidos televisivos. En el ámbito de la interactividad de navegación, vamos un paso más allá. En ese caso, comenzamos a determinar nuestro propio itinerario de lectura, y en este sentido, lo que nos proponía Cortázar ya supone un cierto tipo de interactividad de navegación, donde es el lector el que determina cuál es el camino narrativo que seguirá. Finalmente, está la interactividad de participación, que es básicamente aquella que ha incorporado de manera muy desarrollada Internet.
los usuarios de Internet ahora ya no simplemente se limitan a elegir el contenido que consumen o a determinar el camino de lectura, sino a interactuar con otros usuarios de la red. Por eso, cuando estamos escribiendo en Internet, debemos ser capaces de articular estas tres posibilidades si son convenientes para nuestros textos. Debemos permitir que nuestro lector, por supuesto, elija entre distintas opciones, pero también que pueda determinar cuál es el camino de lectura que seguirá y, eventualmente, proporcionarle también formas de ponerse en contacto con nosotros. Nuestro objetivo, como escritores, es aprovechar todas estas posibilidades, todos estos niveles de interactividad. Por supuesto, podemos darle la opción a nuestro lector que determine cuál es el tipo de texto que desea leer, faltaría más, pero podemos proporcionarle también una opción de navegación, es decir, enriquecer nuestro texto con enlaces hipertextuales para que sea él el que determine cuál es el camino de lectura que va a desarrollar, y podemos abrirle incluso la posibilidad de participar, ofrecerle la oportunidad de que pueda interactuar con nosotros como autores o gestionando esa información con otros usuarios de la red. Vamos con el tercer concepto clave, el de la multimedialidad. Para eso voy a recuperar el periódico de antes. Te formularé una pregunta parecida a la de antes. ¿Te parece que este es un objeto multimedia? Cuando uno ve un periódico, uno, en principio, convendrás conmigo en que no está inclinado a pensar que se trata de un objeto multimedia, puesto que esto no tiene vídeo, no tiene audio, pero tiene imágenes. Piénsalo bien. Un periódico es una combinación de elementos textuales y gráficos de diverso tipo. Pueden ser fotografías, pero también ilustraciones, infográficos. De modo que el mensaje general de un texto se compone a partir de la combinación de elementos textuales y gráficos estáticos. Si entendemos la multimedialidad como la combinación de distintos códigos comunicativos en un determinado mensaje, debemos convenir, por tanto, que aunque de manera muy limitada, un periódico es también un objeto multimedia, puesto que sus mensajes articulan elementos textuales con elementos gráficos. Antes he hablado del malabarista chino. Bueno, pues los que editan periódicos tienen la complejidad de manejarse con dos platos al mismo tiempo. Lo que yo te propongo para la próxima unidad es algo todavía más complicado, puesto que vamos a tener que manejarnos con tres platos al mismo tiempo. Para eso es necesario conocer cuáles son los recursos digitales que tenemos a nuestra disposición cuando escribimos en Internet. Es lo que veremos en la próxima unidad.